Guayaquil. Muy gentiles, buenas noches a los amigos del Ecuador y el mundo que nos están amplificando esta noche, de martes 2 de febrero de 2016. Bueno, y es grato volver a encontrarnos en un nuevo conversatorio con el señor Presidente de la República, los periodistas ahora en Guayaquil. Este programa va en tiempo real, es en vivo y lo pueden seguir a través de El Ciudadano TV, los canales 48, 49 UHF, la Radio Ciudadana y sus frecuencias de Guayaquil, Guayas, Pichincha, Quito, Loja, nos están haciendo de matrices para el sistema que nos está hoy amplificando. En el mundo, por supuesto, como siempre, estamos en contacto y nos están viendo ustedes, amigos, a través de www.elciudadano.gov.es. La Secretaría de Comunicación da la bienvenida a los señores, señoras ministras, autoridades, al gobernador de la provincia de Guayas, que nos están acompañando. Señor Presidente, buenas noches. Hoy usted ha entregado un complejo jurídico en Durán. De la misma forma, dio seguimiento al trabajo de varias instituciones del Estado en zonas vulnerables para erradicar el microtráfico. Usted es bienvenido al programa. Buenas noches una vez más. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Este es un salón muy lindo, la Gobernación del Guayas, el Salón Simón Bolívar. El problema es que tiene terrible acústica. Ojalá todos me escuchen bien y sobre todo los ciudadanos que tienen la gentileza de seguirnos por radio y televisión. Vamos a informar lo que hemos hecho el día de hoy, como siempre, jornada intensa, pero jornada grata, aquí en Durán y en el puerto principal en Guayaquil, para luego pues responder las preguntas, si podemos, no siempre se tienen respuestas, las preguntas que tengan los señores periodistas. Hemos venido temprano, fuimos directamente a una obra extraordinaria, ejemplo de la patria nueva, de la revolución ciudadana, la unidad judicial de Durán. Antes, pocas ciudades del país se pudieran dar el lujo de tener una unidad judicial con todos los servicios concentrados. Un edificio especial para judicatura. Ni siquiera Guayaquil tenía disperso su servicio de justicia, pero al menos tenía su corte provincial de justicia. Recuerden, prohibido olvidar, para los jóvenes que crecieron con la revolución ciudadana, y hoy vienen los representantes del pasado a decirnos que añoran los años 80, 90, a ese Palacio de Justicia de Guayaquil. Lo llamaban el Palacio de la Moneda. Ese era el nivel de corrupción que había, prohibido olvidar. Y como decía hoy día mañana en mi discurso de entrega a la unidad judicial en Durán, el único complejo que logró construir la partidocracia, nosotros damos a lo largo y ancho de la patria complejos judiciales, el único complejo que logró construir la partidocracia con la complicidad de cierta prensa fue el complejo de inferioridad, porque las bromas reflejan muy bien el espíritu de una sociedad. Y estaba tan integrada la corrupción que todo el mundo conocía ese Palacio de Justicia como el Palacio de la Moneda. Ese Palacio de Justicia de Guayaquil está totalmente repotenciado, pero lo más importante, la justicia está absolutamente renovada y hoy somos referentes a nivel continental hasta el punto que vienen misiones, eso no sale en los periódicos, pero vienen misiones, y no una, de varios países, a ver cómo funciona el sistema de justicia ecuatoriano. Y todo eso gracias al sí, con convicción, que dio el pueblo ecuatoriano en mayo del 2011. Nada de esto hubiera podido ser realidad, prohibido olvidar pueblo ecuatoriano, porque vendrán de nuevo a confundirnos. Si hubieran dicho no en aquella ocasión, no hubiéramos podido reformar la justicia. Y pese a la propaganda en contra que hacen, que no hay división de poderes, que la justicia no es independiente, ahora no es independiente. Cuando los congresos la ponían, sí era independiente, imagínense. He preguntado a cada uno de los jueces con los que me encontré en la unidad de justicia, el complejo de justicia de Durán, si tenían nombramiento, sí, por concurso de merecimiento, sí. Y ahora es que no es independiente la justicia, no quieren hacer tragar piedras de molino. Entonces, no solo estamos inaugurando edificios, tenemos una nueva justicia gracias a ese sí, con convicción. Recuerden que si hubiera ganado el no, nada de esto sería realidad. Durán, querido, no tendrían el complejo judicial. Por favor, prohibido olvidar, para que vean la irresponsabilidad, nadie está contra una oposición democrática. Todos debemos estar contra los politiqueros irresponsables a los cuales no les interesa el país. Por hacerle daño al gobierno, hicieron campaña por el no. Si hubiese ganado el no, no habría reforma judicial y seguiríamos con el sistema de injusticia que históricamente ha acompañado
al Ecuador. Entonces recorrimos esa unidad judicial, complejo judicial, donde está penal, civil, niñez y adolescencia, ya todos los servicios judiciales en Durán, que estaban dispersos en locales arrendados, están concentrados en esto, que además es un complejo judicial estandarizado. El Consejo de Judicatura sigue los ejemplos del Ejecutivo y ha estandarizado. Igual similares complejos judiciales se construyen en Palma, en otros cantones de Guayas y del Ecuador, y todos de la misma forma, con todos los servicios integrados, con espacios amplios para las visitas, con espacios lúdicos, como acaban de ver, para que las madres que van a denunciar violencia intrafamiliar, etcétera, dejen a sus niños, con archivos decentes, con oficinas decentes, para secretarias, para los jueces, con transparencia. Bromeaba que hasta exageraron, pues esos pobres jueces parece que están en vitrina, porque todo es vidrio, ¿no? Parece en pecera que están, que no pueden ni estornudar, que todo el mundo se da cuenta que estornudar, ¿no? Entonces, recorrimos este complejo judicial que tiene unidad de flagrancia, que no se imaginan cómo han mejorado las cosas en el sector judicial. Probablemente muchos de ustedes sí lo conocen porque han sido usuarios, ¿no? Pero ahora estamos resolviendo juicios hasta en 48 horas. Flagrancia significa que agarraron al delincuente en pleno acto delictivo, asaltando a alguno de ustedes, lo llevan a unidad de flagrancia, no hay que esperar 3 meses para iniciar el juicio, ahí mismo está un juez de turno, un fiscal de turno, un defensor público, se lo juzga, 76% de esos juicios son condenatorios y la sentencia viene en 1 semana, 2 semanas, en 1 mes está resuelto el caso. Antes se resolvían el 30% de las causas que ingresaban al sistema de justicia. Ese es el país que encontramos. Es decir, 70% se acumulaban anualmente. Encontramos millones de causas represadas. Ya el 2014 despachamos más del 100%, el 2015 más del 100%, cerca del 114%. ¿Qué significa eso? Que se despachan todas las causas que ingresan e incluso estamos resolviendo las causas históricamente acumuladas. Los que nos hablan de que no hay ahorro, todo se ha despilfarrado, no entienden. Estamos en un país mucho más eficiente, con muchas más capacidades. Gracias a que el nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimientos permiten las videoconferencias. Imaginen en el siglo XXI no utilizar los adelantos tecnológicos. Gracias a la videoconferencia, más de 6.000 personas privadas de la libertad no han tenido que ir presencialmente a las audiencias, sino que han dado su testimonio por videoconferencia. Solo eso nos ha ahorrado como $3 millones al pueblo ecuatoriano, porque significa sacar a la persona privada de la libertad, tener guardia, tener transporte, etcétera. Pérdida de tiempo, costos, peligros, riesgos, ya nada de eso existe. Pero son ahorros que como no lo ven, lo mismo de siempre, como no se registran en una cuentita en las cuentas públicas, creen que no existe. Existe. Ahorro de tiempo, ahorro de consumo de recursos. Cada proceso se está haciendo con menos, mucho más. Costaba como $1.300. Ahora nos cuesta $500, $600, menos de la mitad. La eficiencia del sistema de justicia, la rapidez en la resolución de los juicios, que no solamente es un derecho ciudadano, es eficiencia social. No es lo mismo tener un juicio de 2 semanas que de 2 años. Se gasta mucho más tiempo. Las audiencias fallidas era el 60% en algunos casos. Promedio nacional era 30%, ahora es el 3%. Todavía demasiado, pero el 3%. Esa audiencia fallida, que iba el abogado, iba la persona que impulsaba el juicio para que no se apareciera el juez, no se apareciera el fiscal, para que se suspendiera la audiencia. ¿Cuánto costaba socialmente? Pero como no está registrado ese costo, creen que no existe. El país mucho más eficiente, mucho más competitivo. Los empresarios que hablan de que demasiados impuestos, que el Estado no colabora, no hay confianza. Confianza es que el presidente se someta a sus caprichos. No lo van a lograr conmigo. Sigan diciendo lo que les dé la gana, o sea, entiendan con qué presidente están tratando. Pero no dicen de que no hay mayor eficiencia, mayor empuje para la competitividad, mayor reducción de costos, que una justicia transparente, eficiente, rápida, oportuna. Cuando antes, pues, se pasaban litigando años, eso era inseguridad jurídica. Y ganaba no el que tenía razón, el que tenía más plata. No nos equivoquemos, no nos olvidemos, Palacio de la Moneda. Les empecé contando esa anécdota. Entonces, el sistema de justicia está haciendo con menos costo muchísimo más. Y esto nos ahorra centenas de millones de dólares por año. Ahorro que no se registra en una cuentita en el gobierno central, pero que existe.
queda en manos de los ciudadanos, los empresarios, gastan menos tiempo, tienen justicia certera, oportuna, transparente, justa, perdóneme la redundancia, pero justicia justa, porque antes era quien ponía más, era irrelevante quien tuviera la razón, ser culpable o inocente, era quien cotizaba de mejor manera. Por eso siempre les digo, no hay mejor ahorro que una buena inversión. La inversión en justicia nos da inmensos ahorros, y ese es el famoso gasto público. Esta unidad espectacular judicial en Durán nos ha costado más de 8 millones de dólares. Tiene 117 funcionarios. Con los esfuerzos en todos estos años, ya Ecuador estaba en la mitad del promedio de América Latina en cantidad de jueces. Ya está sobre ese promedio. En el 2008, antes del 2008, no existía defensoría pública. Los pobres que no tenían para pagarse un abogado, no es que se los ponía el Estado como ahora, se iban presos, se pudrían en la cárcel por no tener un abogado que los defendiera. Esa era la justicia en el Ecuador, entre comillas. Y ese es el gasto público. Ahora tener centenas de defensores públicos para que aquel pobre que no tiene para pagarse un abogado tenga quien lo defienda. Ahora nos hablan de derechos humanos, qué descaro, ¿no? Cuando antes no había defensoría pública, solo 2 países de Sudamérica no teníamos defensoría pública. Ecuador era uno de ellos. ¿Qué mayor derecho humano que el derecho a la defensa? Eso no existía hasta el 2008 en el Ecuador. Pero fíjense la ironía, ¿no? Los mismos que ni siquiera tenían defensoría pública nos hablan de derechos humanos. Cuánta hipocresía, cuánta doble moral. Pero bueno, la gente se da cuenta de eso. Fue un momento muy festivo la entrega de esa unidad, complejo judicial en Durán, que además es bellísimo, ¿no? Porque son modelos arquitectónicos estandarizados, con unas fachadas muy bellas. Con la Revolución Ciudadana ya lo poco de público que había y que era lo más feo del barrio, quedó en el pasado. Ahora lo mucho de público es lo más bello del barrio. Embadillece el barrio. ¿Cómo se llama el barrio? 12 de noviembre, me parece. Ahí también tenemos el registro civil. Está, creo, el doctor Rada, ¿no? De Judicatura. ¿Qué servicio nomás tiene, por favor, el complejo judicial? Si le pasan un micrófono al doctor Rada. Muchas gracias, presidente. Buenas noches con todos. Efectivamente, tenemos varios servicios, presidente. Tenemos cámara de Gesell dentro de este complejo judicial de Durán, el servicio de flagrancia. El servicio de flagrancia, desde el momento que la persona es detenida, indudablemente interviene la policía. A posteriori tenemos la unidad de aseguramiento transitorio que está a cargo del Ministerio de Justicia. Se hace la valoración médica por parte de un funcionario del Ministerio de Salud y posteriormente ya pasan para la audiencia respectiva. En ese orden también, presidente, tenemos una sala de identificación del sospechoso, que conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal, ingresan 10 personas de similares características para que la víctima, obviamente, identifique al sospechoso y hay la tecnología de punta. Tenemos, presidente, 8 salas de audiencias. Estas 8 salas de audiencias están debidamente equipadas con equipo de videoconferencia, en el cual evidentemente ya la persona privada de su libertad, que está en centro de privación, no tiene que ser trasladado hasta el complejo judicial de Durán, ahorrándole con eso indudablemente al Estado, presidente, en todo lo que es traslado al centro judicial. En ese orden también todas las audiencias, presidente, son debidamente grabadas y por parte de los secretarios se realizan acta resumen de todas las audiencias que se llevan a efecto y esa grabación, si una de las partes requiere, puede ser otorgada a través de medios magnetofónicos, es decir, a través de CDs. En ese sentido también tenemos, presidente, una atención integral a la víctima. Tenemos un equipo técnico que está conformado por trabajador social, tenemos un equipo técnico que está conformado por médico legista y en ese orden también una persona de primera acogida y 2 psicólogos. Es decir, desde el momento en que la víctima ingresa por un presunto delito de violencia intrafamiliar, tiene una atención prioritaria, presidente, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Y de manera inmediata se le otorgan las medidas de protección para que se active a través de la DINAPEN que tenemos también dentro del complejo judicial el acompañamiento a la víctima. Entonces, como usted bien lo ha indicado, señor presidente, tenemos diferentes unidades. Tenemos la unidad civil, tenemos la unidad penal, tenemos la unidad de violencia intrafamiliar y también tenemos la unidad de familia. En total, 15 jueces, presidente, brindan un servicio óptimo de calidad y calidez. Bueno, pero ya insisto, exageran en transparencia porque esos jueces parece que están en vitrina. Si el pobre se queda dormido, todo el mundo se da cuenta. Así que, ¿te acuerdas cuántas caducidades de prisión preventiva tuvimos en el 2008?
Sí, tengo la información, presidente. Es que son impresionantes los avances en justicia. En la actualidad tenemos una caducidad de prisión preventiva, De presidente, 7. en el 2015. En el 2015 fueron 7 casos, pero en el 2008 En el 2008, 1928 caducidades. casi presidente. 2.000 caducidades de prisión preventiva. Eso significaba que los presos, por peligrosos que fueran, que estaban, dependiendo del delito, 6 meses, 1 año sin sentencia, presos, se los tenía que liberar. Esa era la justicia, sobre todo el Guayas. 90% de esos casos eran en Guayas. Y ustedes saben quién dominaba el sistema de justicia en Guayas, ¿no? Cómo se repartían los socialcristianos el sistema de justicia. Hoy, de casi 2.000 casos, en el 2015 tuvimos 7 casos. Y ninguno de delitos de 1 año, sino de 6 meses, me parece. Sí, de presidente. todos modos, 7 es mucho, pero de 2.000 a 7. 2.000 a 7 caducidades de prisión preventiva. Si las mejoras en seguridad no son casualidad, es un trabajo coordinado, conjunto, policía, sistema judicial, sistema de rehabilitación social, donde también hemos mejorado muchísimo, estamos entre los primeros de América Latina. Por eso, pese a todas las mentiras de cierta prensa, los opositores, etcétera, cada vez que se hace una encuesta de satisfacción de los usuarios del sistema judicial, pues el nivel de satisfacción es altísimo y con justa razón, porque pasamos de ser de un sistema en decadencia, descompuesto, una vergüenza para el país, a un sistema de referencia para el continente entero. Felicitaciones, ¿no? Y sepan que lo más importante son ustedes, los funcionarios, el talento humano, los jueces probos, los abogados probos, ¿no? Y todavía tenemos por ahí algunos abogados que se creen muy sabidos, generan mucho incidente, o sea, retardan la justicia. No les importa buscar la verdad, la justicia, sino el billete. Entonces, ojalá pronto esa sea una especie de extinción y también todos los abogados tengan una ética muy elevada. Luego de la inauguración de la unidad de flagrancia con miles de personas ahí en Durán, es un bastión de la Revolución Ciudadana, pues nos cambiamos rapidito en la UPC Garay 2 porque hacía un calor infernal y fuimos a visitar el sector de la 10 de agosto y Callejón 10. Aquí sí me da indignación a mí como guayaquileño, ¿no? Porque se supone que es un sector regenerado por el municipio. La regeneración municipal es haber puesto unas anclas horribles ahí de estatuas, de monumentos y una caminera de hormigón en el agua. Pero ni siquiera descontaminaron el agua, el estero salado. O sea, hay una cañería que bota las aguas servidas al estero salado. Ni siquiera hicieron eso. ¿Cuánta irresponsabilidad? No, esa era la regeneración cosmética y no era la regeneración humana. O sea, metieron cemento, metieron billetes, pero nunca combatieron el microtráfico, nunca se preocuparon de arreglar ese sector que estaba en manos de microtraficantes, de consumidores. ¿Por qué? Por los callejones, todas las caletas que habían para esconderse, etcétera. Hasta que llegó la Revolución Ciudadana, hemos dado un golpe muy fuerte ahí. Hemos hecho presencia el día de hoy en ese sector del barrio Garay, en la 10 de agosto y Callejón 10. Se conocía como la Bahía de la Droga, ahora lo vamos a conocer como el sector 10-10, 10 de agosto, Callejón 10-10-10, pero sobre todo por su calificación como comunidad, porque ahí no nos va a volver a poner un pie un microtraficante o se irá preso. Vamos a dar guerra sin cuartel al microtráfico, vamos a proteger a nuestros jóvenes. Aquí no caben romanticismos, desubicaciones, que no, que criminalizamos la pobreza, que padre de familia, por pobre que sea, va a envenenar a los hijos de otros. No nos engañemos, compañeros. Ahí hay corrupción, gente dañada. Si tienen un problema de salud, las puertas están abiertas para atenderlos, pero no permitiremos que dañen a nuestros hijos. Ahí ustedes veían pues ese paso por el agua, metieron cemento, metieron millones, pero ni siquiera arreglaron el desagüe. Asómense ahí, en ese sector. Verán el desagüe, botando las aguas servidas al estero salado. ¿Cómo puede permitir eso? Y no estamos hablando de Monte Sinaí, lejos del centro. Estamos hablando pocas cuadras de la 9 de octubre, pocas cuadras del colegio emblemático Vicente Rocafuerte, el centro de Guayaquil. Pero ese es el modelo exitoso, ¿no? Exitoso para la isla Mocolí, para el resto que siga viviendo en medio del microtráfico, con las aguas contaminadas del estero salado. Asómense ahí y verán tremenda cañería que bota las aguas servidas al estero salado. Y esa era la regeneración urbana. ¡Qué vergüenza! En todo caso, ese será el barrio 10-10. Hemos hecho presencia ahí para ratificar nuestro compromiso en una lucha sin cuartel contra el microtráfico. También se está haciendo un gran trabajo en el Cerro Las Cabras de Durán. Se está todavía asegurando el cerro porque todavía no hemos logrado desalojar a todos los microtraficantes, a todos los consumidores. Algunos en estado deplorable. Se llevaron 3 a un centro de rehabilitación, se escaparon del centro de rehabilitación. No es tarea fácil, pero habrá que continuar.
Entonces el mensaje es, señores microtraficantes, si no quieren ir a parar con sus huesos a la cárcel, mejor ya dedíquense a otra cosa que sea legal. No permitiremos que dañen a nuestros jóvenes. Quiero decirles que gracias a la reforma al Código Penal, a las penas, a la escala mínima de droga y la correspondiente pena, no sé si recuerden, que antes, con una escala mínima, la pena era máxima 1 año. De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, en ese caso no podía haber prisión preventiva. Se agarraba un microtraficante con la escala mínima, se lo llevaba ante un juez, le decía venga en 15 días para la audiencia y no aparecía nunca y no se le podía dictar prisión preventiva. Gracias a la colaboración de la Asamblea Nacional, a que se redujo esa escala mínima, ¿no? Ahora sí se puede establecer prisión preventiva. Ha habido casi 270 casos de microtráfico y 220 y pico han sido sentenciados y están en la cárcel. Y allá irán a parar los microtraficantes. No es una visión exclusivamente represiva, pero no nos engañemos. La seguridad es muy importante en este caso. También estamos trabajando a nivel de colegios. Se ha contratado 4.000 personas, creo, ¿no? 4.000 especialistas en orientación educativa. Tenemos en los colegios de más de 900 estudiantes los CEDES, los centros de orientación, centros educativos de orientación estudiantil, algo así se llaman, CEDES. CEDES, Departamento de Consejería Estudiantil, más de 1.000 o casi 1.000, y cada uno con 2, 3 funcionarios. Ese burocracia, servidores públicos, gasto público, eso es lo que la prensa cada rato nos presiona para votarlos, despedirlos, reducirlos el sueldo. No saben lo que hablan, no saben qué es lo que está en juego. Hoy tenemos miles de orientadores juveniles en nuestros colegios en la lucha contra las drogas. También se trabaja con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para la rehabilitación, con deportes, con cultura. Y todo eso está interactuando, dicho sea de paso, en este sector, el barrio 10/10 ahora, ¿no? En este sector del barrio Garay. Yo me quedé impresionado de la cantidad de niños que habían en ese sector. Y antes eso estaba plagado de droga. Y los niños viviendo en ese ambiente. Había madres que nos decían que hace 2 años no dejaban salir a sus niños de la casa. Nos hablan de libertad. Y madres que hace 2 años no podían salir de su casa con sus hijos. Entonces se está recuperando la libertad con la Revolución Ciudadana. Estuvimos en el barrio 10/10, 10 de agosto y Callejón 10, para decirle, señores microtraficantes, van a perder la batalla y la guerra. Así que mejor dedíquense a cosas legales. Ahora tenemos los instrumentos para combatirlos. Antes el concepto ni siquiera estaba en mis manos, estaba en manos de la Procuraduría. Gracias a la reforma legal de los compañeros asambleístas, fíjense lo bueno de tener mayoría en asamblea, de coordinar entre ejecutivo y legislativo, ese concepto pasó con el nombre Comité Interinstitucional Antidrogas al ejecutivo, lo dirige el presidente y tenemos un secretario técnico antidrogas, el general Rodrigo Suárez, no sé si está presente, ¿no? Tiempo completo, al mando del Ejecutivo, y ahora sí tenemos los instrumentos, la institucionalidad, nuevo Código Penal, nuevo Código de Procedimientos, mejor policía, articulación entre todas las instituciones y vamos a vencer al microtráfico. Esto solo empieza. Sabemos otros barrios donde también se expende droga libremente, que es reino de los microtraficantes, actuaremos en esos sectores y no habrá tregua para el microtráfico. Luego de esto, bueno, la verdad es que paramos en el mercado de la Octava, ¿no? 10 de agosto se llama, ¿no? Para tremendos mariscos ahí, ¿no? Riquísimos, pero también hay guatita, seco de chancho. Lo vi muy tarde, ya me había comido los mariscos, pero a mí me encanta el seco de chancho, ¿no? Riquísima la comida. Después de esa parada logística vinimos a la gobernación, cambio de ropa, una ducha. Primero la ducha, después el cambio de ropa, por supuesto, ¿no? Por si acaso hay aquí algunos lentitos. Y fuimos a la Universidad de las Artes, que está preciosa, está bellísima. Se nota un ambiente juvenil, artístico, un ambiente universitario, estudiantil, mucha energía positiva, ¿no? Para tener un gabinete más de talento humano. Siempre somos muy críticos nosotros mismos, pero en general hay buenas noticias en talento humano. Se continúa con el avance de educación, con la evaluación educativa. Los resultados son positivos, hay importantes mejoras, sube el promedio en los exámenes de nuestros estudiantes, de los colegios públicos, ¿ya? Le hemos pedido al Ministerio de Educación un poquito más de difusión de esos resultados, que el tributo a la excelencia, ¿no? La devoción a la excelencia, saber cuál es el mejor maestro de la patria, el mejor evaluado, el mejor colegio, todo el mundo debe saberlo, debe ser eso difundido. También a nivel de universidades, ¿no? Es impresionante lo que se está haciendo. Ustedes saben,
una medida muy importante en los rankings internacionales. Este es un parámetro muy importante, la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas. Revistas indexadas son revistas especializadas altamente exigentes y reconocidas, ¿no? Econométrica, en economía, el Journal de Economía Política, ¿no? En medicina, ingeniería, esas son referencias a nivel mundial. Bueno, se han multiplicado por 10 los artículos de las universidades ecuatorianas en revistas indexadas. Somos de lejos el país que más crece en esas publicaciones e incluso, claro, igualar a Argentina, Brasil, que tienen un siglo de acumulación, pero si contamos los años recientes, estaremos pronto entre los primeros países en producción de esta clase de artículos, que es un importante parámetro para medir la calidad universitaria y la calidad de la investigación. Y gran parte de esos papers, como se le llama en la vida académica, son de las 4 nuevas universidades: Iquian, Yachay, el elefante blanco, de acuerdo a algunos panfletistas disfrazados de caricaturistas, ¿no? UARTES y UNAE, Universidad Docente, y también el IAEN. El IAEN está publicando muchísimo a nivel mundial. Son grandes noticias. Somos muy críticos, estamos revisando todo el sistema de educación, de capacitación, eso significa CETEC, Secretaría Técnica de Capacitación, SECAP, Servicio de Capacitación del Estado, ¿no? El propio IAEN. En el sistema de CETEC hemos invertido casi 300 millones en el gobierno, casi 300 millones, pero el cursito por aquí, el cursito por acá, sin ninguna incidencia. Entonces, sepamos asignar los recursos. Esa es una exigencia que siempre les tengo, les presento a nuestros ministros, ¿no? Por ejemplo, con esos 300 millones, si los dedicamos al bachillerato acelerado, es decir, ayudarles a sacar el título de bachillerato en un año a los jóvenes de 18, 29 años que no han acabado el colegio, ya tendríamos a todos con diploma. Entonces los recursos no se asignaron a sus mejores usos, ¿no? Tampoco había la institucionalidad, era una preasignación, los empresarios pedían como lista de compras un cursito aquí, un cursito acá, pero es una buena muestra de que si no hay orientación, visión, planificación, no hay incidencia en importantes inversiones. Hemos gastado casi 300 millones de dólares prácticamente sin incidencia. Estamos haciendo los correctivos del caso, que cada institución tenga su misión muy clara. Va a haber, ¿cómo había capacitación si no había perfil de cada oficio? ¿Cómo calificar un albañil? ¿Cómo calificar un mesero? Y certificación para el albañil y el mesero cuando esté capacitado. Ya tenemos, ¿cuántos? 1.700 perfiles, ¿no? 1.400, ¿no? SECA va a dar esas certificaciones, se va a delegar también a algunas instituciones privadas de capacitación para que den esas certificaciones. Entonces, se va a reconocer el trabajo empírico, o sea, se pasa un examen. Si el albañil que nunca ha recibido medio curso puede pasar el examen, tendrá el certificado como albañil, pero ya tendrá un certificado oficial. Ya puede poner en currículum soy albañil y certificado por el Estado ecuatoriano. Es un título no universitario, pero un título que lo acredita que tiene destreza, conocimiento, etc. Ya todo eso está organizado. Entonces, esperamos que mejore muchísimo de aquí hasta entregar al gobierno el Sistema Nacional de Capacitación, tanto para lo público cuanto para lo privado. Les insisto, hemos sido ineficientes, se ha invertido centenas de millones de dólares, cerca de 300 millones de dólares, con una incidencia o un impacto muy pequeño, muy pequeño. Si hubiera utilizado de mejor manera ese dinero, hubiera habido una mucho mayor incidencia, insisto, por ejemplo, para el bachillerato acelerado, pero todo eso ya está corregido. Bueno, todo eso hemos tratado en el Gabinete de Talento Humano, no hemos terminado. Después de este conversatorio tengo un par de reuniones y continuaremos con el Gabinete de Talento Humano en la Universidad de las Artes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar de inmediato la ronda de preguntas, recordándoles que estamos en transmisión desde el Salón Simón Bolívar en la Gobernación del Guayas. La primera pregunta la va a formular Yuri García, viene por la agencia Reuters. Adelante, Yuri, le escuchamos. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta está enfocada a lo siguiente. Sé que Ecuador llevaría a Viena en junio la propuesta de una reducción de un 2% en la explotación de crudo. Ahora, Ecuador analizaría el subir justamente este porcentaje
Y si también sobre la negociación de Petroecuador, que en algún momento se propuso, de la compra de crudo liviano, y para esto pues obviamente querría saber si efectivamente se realizó esta negociación y hacia qué mercado se estaría apuntando. A ver, no habrá que esperar hasta junio. Se está pidiendo una reunión especial de la OPEP y probablemente será en este mes de febrero. Ecuador siempre ha mantenido la postura de reducir producciones, que no hay vuelta que darle. O sea, si usted reduce, lo importante no es cuánto produce, es el ingreso y la ganancia. Entonces, si reduce 5% la producción de petróleo, sus ventas de petróleo, pero ese precio sube 30%, sus ingresos totales aumentaron. Y sin lugar a dudas eso ocurre, ¿ya? Porque el precio es muy sensible a la cantidad ofrecida. De hecho, el exceso de oferta es pequeñísimo, es 2-3%, y mire cómo se han desplomado los precios. Entonces, lo contrario debe ser cierto, reducir 2-3% la oferta y los precios se disparan, no hay vuelta a quedarle. ¿Por qué no se ha hecho lo obvio? A mí nadie me va a quitar la convicción de que eran problemas geopolíticos, más bien objetivos geopolíticos. También el dilema del prisionero, ¿no? Primero hazlo tú y nadie lo hace y estamos en el peor de los mundos. El dilema del prisionero es un juego, en teoría de juegos económicas, ¿no? Que demuestra cómo, sin coordinación, se llega al peor de los mundos. O sea, poniendo de acuerdo a los prisioneros para saber qué contestar, los dos se pueden ir libres. Pero o tener una pena de 5 años. Pero si yo acuso al otro y el otro no me acusa a mí, me voy libre y el otro se va a 30 años. La estrategia dominante es acusar al otro. Si los dos utilizan esa estrategia, los dos se van 50 años y están en el peor de los mundos, 50 años presos. El dilema del prisionero. Eso es lo que está pasando a nivel del mercado petrolero. Por no haber coordinación, ¿ya? Perfecto, tú reduces la oferta y yo también la reduzco. Pero yo no confío que tú la reduces, así que la voy a aumentar. Pero el otro piensa exactamente lo mismo, aumenta. Ambos aumentaron, estamos en el peor de los mundos. Entonces es un problema de coordinación. Y les insisto, nadie me quita la convicción que es un problema geopolítico, pero para hacer daño a algunos países, ¿no? Pero claramente se le ha ido las manos a Arabia Saudita y ya están reaccionando. Arabia Saudita y Rusia prácticamente no podían conversar. Ahora Arabia Saudita ha mandado claros mensajes y Rusia también, Rusia no es parte de la OPEP, que estarían dispuestos a reducir la producción, lo cual es lo obvio. Un acuerdo países OPEP, no OPEP. Si fuera solo la OPEP la que tuviera que reducir la producción, para equiparar la oferta alemana hemos calculado que se debería reducir un 5% más o menos la producción, lo cual sería incuestionable. Pero incluso si entran en el acuerdo países no OPEP, se tendría que reducir 2-3% nada más la producción de crudo. Y eso nos conviene a todos, incluso a los consumidores, porque en el corto plazo, tener petróleo a $20, bravo, viva la feria de la alegría, los países importadores de petróleo. Pero eso significa que se detiene la investigación, por ejemplo, para combustibles alternativos. Entonces se privilegia, por lo barato que son, los combustibles, la quema de combustible de origen fósil. Y eso contribuye al calentamiento global. Entonces al final todos perdemos. Además, que de seguir la tendencia de los precios, 2.000 millones semanales está perdiendo la industria petrolera en Estados Unidos. Decenas de torres por semana dejan de producir. Algún momento se va a producir un rebote que puede pasar a mandar el petróleo mucho más caro de lo que hemos visto en toda la historia. No nos conviene a nadie. Entonces es mejor buscar un precio de equilibrio estable que se pueda mantener en el tiempo. Ojalá se dé en esa reunión de la OPEP. Sobre el crudo liviano, estas son cuestiones gerenciales. Entonces no es que tengo los datos, ¿no? Pero son decisiones que debe tomar Petroecuador, que si es mejor para refinería, que fue diseñada para crudo ligero, en lugar de procesar nuestro crudo pesado, importar un poco de crudo ligero y con eso tener los derivados para el país y se exporta el excedente de crudo pesado que no se procesó en la refinería. Pero yo no le veo a esto gran problema, ¿no? Son cuestiones gerenciales ya. ¿Okay? Muchas gracias, señor presidente. Vamos a continuar. Luis de Encalada se prepara con la siguiente pregunta. Él viene en representación de Radio Tropicana. Adelante, Luis. Señor presidente, buenas noches, autoridades y colegas presentes. El sector industrial solicita usted retomar las conversaciones para tratar temas como el desempleo y la competitividad. Allá que es necesario aplicar una pausa normativa, ¿cuál es su opinión al respecto sobre este planteamiento que hace este sector?
¿Me puede explicar? Aquí cogemos muletilla y la repetimos a diestra y siniestra. ¿Qué significa aquello de pausa normativa? ¿Me puede explicar, por favor? Básicamente se basa en reglamentos, quieren ideas claras y precisas de cómo va a ser esta propuesta que el gobierno está tramitando a través de estos mecanismos de control. O sea, pero si es pausa normativa no tenemos que hacer nada de eso. Si tomo su palabra, entonces quieren flexibilizar contratos de trabajo, etcétera, y al mismo tiempo quieren pausa normativa. Bueno, hacer todo lo que me están pidiendo es cambiar la normativa. Entonces no buscan pausa normativa, buscan normativa que les convenga. Y eso tiene que acabar, ¿ok? Entendamos, ecuatorianos, periodistas, que la tan cacareada pausa normativa es dejar el país como estaba, pues. ¿Cómo cambiamos un país sin cambiar la normativa, las leyes o reglamentos? ¿O es que estábamos bien antes? Ustedes no se deben engañar. Esa gente que la demasiada regulación, vaya a ver cuántas normas técnicas existen en Europa. Aquí nos metían vajilla con plomo para que se envenene el pueblo ecuatoriano. Prohibir eso, ay, demasiada regulación. Que demasiados impuestos. Vaya a ver cómo Ecuador está por debajo del promedio de América Latina. Y América Latina es los promedios más bajos tributarios de todo el mundo. Pero nos engañan con eso. Tenemos la mitad de la presión tributaria de los países más desarrollados y los países más desarrollados son equitativos. América Latina es la región más inequitativa del mundo, pero no nuevos impuestos porque es que ya tenemos demasiados impuestos, los cuales es mentira. ¿Y cómo se distribuye la riqueza? ¿Cómo se redistribuye el ingreso? ¿Ya? Entonces hay que ser un poquito coherentes. Estamos nosotros en permanente contacto con sectores productivos, que no solo son las grandes cámaras de la producción, que yo le podría decir tienen una crisis de representatividad inclusive. Yo conozco grandes empresarios que no quieren saber nada de esas cámaras. Recuerden que la Cámara de Producción de Guayaquil, la Cámara de Industria, fue la que invitó al pueblo ecuatoriano a marchar en apoyo, al pueblo guayaquileño a marchar en apoyo a Fernando Azpiazu y salieron con crespones negros. Esas son las cámaras de producción de Guayaquil. Y le podría decir del Ecuador entero. Usted también tiene una crisis de representación. Nosotros estamos en contacto con el verdadero sector productivo, que no solo es el industrial en una Cámara de Industrias, es el pequeño industrial, el artesano, el microempresario, el agricultor. Estamos en contacto con los agricultores, ¿no? Con los comerciantes informales. Estamos muy preocupados de mantener el empleo. Si quieren ayudarnos, en buena hora. Pero si aquí no hay muchas vueltas que darle, bueno. O sea, el empresario que como primera opción toma votar trabajadores. La primera opción que tiene es votar trabajadores. Es un mediocre. Esa es la última opción. Pero ustedes ven empresas que nos amenazan con votar trabajadores y creen que nos van a impresionar. El que nos quiere ayudar, en buena hora. ¿Cómo nos puede ayudar? Confiando en el país, trayendo su platita. Dígale al presidente de la Cámara de Industrias aquí, que vendió su empresa a 240 millones y no trajo un centavo al país, que traiga su platita. Si no es reclamarle al gobierno, traigan la platita que tienen afuera. En todo caso, nosotros seguiremos adelante con ellos o sin ellos. Pero sí me molesta que quieran presentarse como los generadores de empleo, los salvadores del mundo, y ni siquiera traen su plata al país por la falta de fe en el país. Entonces seguiremos trabajando con todo lo que quieran generar empleo. Para eso estamos trabajando a nivel del Ministerio de Trabajo. Pronto mandaremos una ley urgente para un seguro de desempleo, ya está casi lista. Obviamente, tratando de continuar con la inversión pública, ¿no? Pero sobre todo en los sectores productivos, todos los sectores productivos, del sencillo comerciante informal hasta el más grande industrial, que se echen la patria al hombro y mantengan los puestos de trabajo. O sea, ¿qué le piden al gobierno? Son ellos los que tienen que mantener los puestos de trabajo. Nosotros, por supuesto, siempre seguiremos apoyando a los industriales honestos que confían en el país. Pero sí me molesta un poquito el doble discurso de esos pseudo dirigentes empresariales que nos hablan de generar empleo y ni siquiera han metido su plata en el país. Si no, vaya a ver a cierto grupo Tony, etcétera, que vendieron más de 200 millones su empresa y no entró un centavo al país. Esos son los dirigentes empresariales. Entonces, ¿quieren generar empleo? Traigan pues su platita al país, en vez de estar dando consejos al resto. Muy amable, presidente. Vamos avanzando. Guadalupe Ayoví viene por la televisión pública. Por favor, la pregunta, Guadalupe. Señor presidente, buenas tardes. Su homólogo turco estará de visita a nuestro país el próximo jueves. Le consulto por qué de pronto establecer acuerdos o contactos con países que han generado resistencia en la comunidad internacional. ¿Resistencia en quién? ¿Resistencia en quién? Turquía hasta hace poco era la engreída de Europa, por si acaso, porque se cree Europa, Turquía, ¿no? Es el límite entre Europa y Asia, quiere entrar a la Unión Europea hace muchos años
Y es parte de la OTAN, Turquía. Pues, entonces, ¿rechazo por quién? Diga. Turquía es parte de la OTAN, ¿eh? Dígame, ¿rechazo por parte de quién? Cuba e Irán no están rechazando a Turquía. O sea, Irán tiene un poco de fricción con Turquía, porque Irán es aliado de Siria y Turquía tiene fricciones con Siria. ¿Se van de pronto a establecer algún tipo de acuerdos en esta reunión que van a tener? Sí, por ejemplo, hay importantes inversiones turcas que quieren venir al país, por ejemplo, para Puerto Bolívar. Ya está casi cerrado el trato, la concesión de Puerto Bolívar a un importante consorcio turco. Mucho de nuestro banano, flores, productos entra a Asia Menor, al propio Irán, a través de Turquía. Viajó hace poco nuestro ministro de Comercio a Turquía para mejorar la coordinación comercial para un mayor flujo de productos de ida y vuelta, pero obviamente sobre todo al mercado turco, que es un mercado muy importante. Entonces, por supuesto que se va a avanzar en la relación bilateral en todos los ámbitos, entre ellos el ámbito comercial, y se firmarán acuerdos, se concretarán, se cabe el término negocios de mutuo beneficio, ¿no? Le insisto, está a punto de cerrarse el trato con un importante consorcio turco para que se haga cargo con importantes inversiones de Puerto Bolívar. ¿Okay? Muchas gracias. Vale recordarles, amigos, que este es un programa en vivo que lo estamos llevando desde la ciudad de Guayaquil. Nuestra siguiente invitada, Nicole Khalil. Ella viene por TC Televisión. Nicole. Buenas noches, compañeros, presidente. Mediante un comunicado, la Universidad Andina Simón Bolívar notificó que solo aceptará resoluciones de un tribunal andino de justicia, ya que es su juez competente. Sin embargo, su jurisdicción está en Ecuador, recibe fondos estatales y César Montaño, en días anteriores, acudió a una audiencia en el Consejo de Educación Superior. ¿Cuál sería la actual situación de la Universidad Andina? Que aunque sea para mentir, se pongan de acuerdo. ¿No recuerdan que hace poco dijeron que no la podíamos sacar del país porque es una universidad nacional? Pero resulta que solo del Tribunal Andino pueden recibir resolución. Aunque sea para mentir, que se pongan de acuerdo. Esto es indefendible. El problema es que el país, tal vez por mi culpa, no sé, ¿no? Ya me voy en mayo del 2017, ojalá mejore esto, ¿no? Por la polarización política ya perdió toda objetividad. O sea, no se puede sacrificar valores, la verdad, por la pugna política. No, lo importante es estar en contra del gobierno, entonces justifico todo. Lo de la Universidad Andina es impresentable, queridos periodistas, impresentable. Pero no hay vueltas que darle. Por favor, o sea, era de repartirles esto. Léame el artículo 11º de disposiciones transitorias de la LOES. El requisito de tener grado académico de doctorado para ser rector, rectora, vicerrector, vicerrectora de una universidad o escuela politécnica entrará en vigencia en plazo de 5 años a partir de la promulgación de esta ley. Revisen, ya pasaron los 5 años. Cuando se realizó la elección ya habían pasado los 5 años. El grado académico de doctorado, según el artículo 121 de la presente ley, exigido como requisito para ser rector o vicerrector de una universidad o escuela politécnica, deberá ser expedido por una universidad o escuela politécnica distinta en la cual ejercerá el cargo. Esto tiene su razón de ser. Yo vengo a la academia. Antes, para ser profesor titular, por ejemplo, se exigía maestría. ¿Qué hicieron en la universidad? Ellos mismos daban la maestría. Eran maestrías de cartón. Para evitar ya esa colusión, para evitar esa trampa, se puso en la ley, yo creo que correctamente, que el doctorado debe ser de otra universidad. Pero pueden estar en desacuerdo con la ley. Estamos en una democracia. Pero precisamente por estar en una democracia, en un Estado de Derecho, se puede estar en desacuerdo con la ley. Pero no puede desobedecerse la ley. Entonces alguien me dirá, pero es universidad internacional. Cuando les conviene internacional, cuando les conviene nacional, ¿no? Sepan que ustedes que le estamos dando 17 millones de dólares anuales al Andino. Vaya, vean cuánto ganaba el anterior rector. Ni siquiera pagan las cotizaciones al 10. Pero esos son detalles, ese no es el problema principal. Claro, es horroroso. O sea, cuando les conviene, ya son internacionales. Inmunidad diplomática. No respetaban los sueldos del país, no dejaron entrar a Contraloría 5 años. Y cuando les conviene son nacionales, síganme dando plata, señor gobierno. Esta doble moral tiene que acabar. Pero si a alguien le queda alguna duda de que esto no es vigente, no aplica a universidades internacionales, leamos la disposición séptima, disposición general séptima. Las instituciones de educación superior que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales y que reciben recursos del Estado ecuatoriano, continuarán haciéndolo.
se regirán por estos instrumentos en lo relacionado a la designación de sus primeras autoridades, que deberán cumplir los mismos requisitos que esta ley establece para ser rector universitario. No hay por dónde perderse. Pero pregúntenle a cualquier abogado honesto, no hay por dónde perderse. El problema es que ya esta discusión no es legal, no es en defensa del país, no es ante el insulto que 10 tipos de un consejo directivo de una universidad, y muchos de ellos extranjeros, decidan que no van a obedecer la ley de Ecuador. Ya no se trata de eso, es político. Hay que estar contra el gobierno, entonces tenemos que a ciegas apoyar a la Universidad Andina. Es indefendible esto, es indefendible. O sea, no hay por dónde perderse. ¿Ya? Entonces, a tal punto que ya han encargado el rectorado, dice porque el rector se fue de viaje, en verdad porque saben que no tienen cómo sostener su mentira, y ya no saben qué decir. Entonces, cuando les conviene son internacionales, cuando les conviene son nacionales, pero sean nacionales o internacionales, si operan en el Ecuador, cumplen con la ley del país. Miren qué insulto. Nosotros solo hacemos al Tribunal Andino. Mañana deciden que no tienen que afiliar a sus trabajadores al IES, como son autónomos e internacionales, hay que hacerles caso, por el amor de Dios. Nadie puede estar sobre la ley, esto es indefendible. A tal punto que ya encargaron el rectorado, porque si no lo hacían, se iban del país. Y a los señores del Consejo Directivo, a quien corresponda, no me interesa, ¿no?, que nombren un rector de acuerdo con la ley ecuatoriana, porque aquí hay un presidente, un gobierno y un pueblo que hará respetar la dignidad y la soberanía del país. No permitiremos que ningún grupo, por importante internacional que se crea, atente contra la ley ecuatoriana. El presidente sería terrible, le insisto. Hoy decidieron que no van a respetar la ley en cuanto a los requisitos para ser rector. Mañana deciden que no tienen que afiliar a sus trabajadores al Seguro Social y actúan sobre la ley ecuatoriana. Están locos si creen que eso va a ocurrir con la Revolución Ciudadana. Aquí se respeta al país, compañero. Muchas gracias. Vamos avanzando. Nicolás Castillo viene por Radio Sonoram. Nicolás. Señor presidente, buenas noches autoridades y colegas presentes. Señor presidente, siempre lo hemos escuchado usted en sus discursos, en algunas partes, que se dirige a los jóvenes, que no se dejen engañar. Pero ¿qué le parece que ahora se quiere reactivar el Partido Social Cristiano con este proyecto de la cantera de las 6 y precisamente quiere captar a los jóvenes que no conocen parte de la historia política? Entonces, parece que se está moviendo también el alcalde de Guayaquil por diferentes sectores del país. Que quiera captar es una cosa, que lo pueda captar es otra, ¿no? Tienen todo el derecho de hacerlo, estamos en democracia. Como tenemos todo el derecho, la inmensa mayoría de ecuatorianos, de recordar el pasado, de recordar a los hermanos Restrepo, la represión en el gobierno de León Férez Cordero, la represión aquí en Guayaquil, yo era dirigente estudiantil, las balas que nos daban pues, en la gobernación del Guaya. Nuestros rivales en la universidad utilizaban descaradamente el amarillo y rojo de los social cristianos, siempre los derrotamos, pero no daban garrote, balas, de todo. ¿Se acuerdan de los escuadrones volantes? ¿Se acuerdan de los aniñaditos que organizaban en brigadas de seguridad ciudadana, entraban pateando a las fiestas privadas, a meter presa a la gente, etcétera? Tal vez los jóvenes ni nacían, pues, ¿no? Y no conocen esto. Habrá que recordarse. En todo caso, tienen derecho a hacerlo. Y nosotros tenemos derecho a rechazarlos contundentemente en las urnas, ¿no? Ellos lo saben. Si las elecciones fueran mañana, los volveríamos a derrotar 3-1. Y a tal punto es su incapacidad de convocatoria que tienen que reunirse en los auditorios de ciertas cámaras, no hacen actos masivos, no pueden, no tienen capacidad convocatoria, y donde los jóvenes escaseaban bastante, ¿no? Tienen derecho a hacerlo. Nosotros tenemos todo el derecho de volverlos a derrotar contundentemente en las urnas. Gracias, señor presidente. Tenemos el derecho y la obligación de hacerlo. Recordándoles que este programa está llegando a ustedes en vivo a nivel nacional en las frecuencias de UHF del Ciudadano TV. Jennifer Espinosa es nuestra siguiente invitada, viene por la Radio Pública del Ecuador. Jennifer. Muy buenas noches, compañeros. Señor presidente, buenas noches. Partiendo de que el Partido Social Cristiano se replantea estar activo y justamente ha hecho presencia en la ciudad de Quito, sumando esto también a las desafiliaciones que ha tenido Alianza País de parte de Cotopaxi, ¿qué estrategia se plantea el movimiento Alianza País para no perder adherentes y no perder curules en la Asamblea Nacional? ¿Pero quién le ha dicho que hemos perdido adherentes? Se desafiliaron 23 personas, porque 5 ya estaban expulsados. Y en respuesta a eso hicimos una campaña de afiliación de 2 días.
se nos afiliaron 115 personas, pero eso no publicó la prensa. Cuando usted tiene 100 asambleístas, ya es imposible pues crecer. Entonces, que después de 3 años aguantar todos los días calumnias, difamaciones, presiones, para las enmiendas llamaban a los asambleístas a ofrecerles millones de dólares, pregúntale a los asambleístas, que se desafilien 3 personas por diferentes motivos, el uno porque estaba en desacuerdo demagógicamente con la ley de Galápagos, los otros 2 por pura vanidad, ¿no? Y uno por pura vanidad, ¿no? Quedar como el gran objetivo, fiel a sus principios, el resto entonces somos, qué sé yo, y el otro por vanidad y por peleas en su provincia. Entonces, o sea, no es nada. Si mañana fueran las elecciones, volveríamos a derrotar 3-1. Y ellos lo saben, a tal punto que acuérdense que Nebot, o sea, el peor error para mí que puede cometer Nebot es lanzarse candidato. Nos hace un favor, pero lo derrotaremos hasta en Guayaquil. En buena hora sí se lanza, pero sería un final muy triste para su vida política. Pero recuerde que mientras yo era candidato decía rotundamente que no se iba a lanzar. ¿Se acuerda? Esperó a la transitoria para empezar a pensarlo. Ya va hasta Quito, a los 9 años. Yo creo que sería un error terrible si se lanza, pero en buena hora por nosotros lo derrotaremos hasta en Guayaquil. Ellos saben que si mañana fueran las elecciones, los volveríamos a derrotar 3-1. A tal punto que hablan de captar la asamblea, no hablan mucho de captar la presidencia, porque saben que por lo pronto los números, hay que ver cómo va la situación económica, etcétera, pero los números les son totalmente desfavorables. Así que, por supuesto, nuestro principal rival va a ser cierta prensa, pero no pasa nada en Alianza País. O sea, si usted tiene 100 asambleístas de 137, ¿de dónde más va a crecer? Entonces, 3 años que se vayan 3 personas. La desafiliación en Cotopaxi, ahí hay una pena, gente que uno estima, pero totalmente, se ha comportado totalmente desleal, pero sí hay los oportunistas de siempre, que siempre supimos que eran oportunistas. Pero se van 23 y afiliamos 115. Y si mañana fueran las elecciones, le da cualquier encuesta, la encuesta de la partidocracia, incluso le cuenta ese dato, pero pobrecito está estafando a Guillermo Lazo, ¿no? Que ya está a 5 puntos de Correa, a 5 puntos, pero en escala de 10 puntos, cada punto es de 10, como 50 puntos está, ¿no? Si lo siguen estafando ya problema de él, pero ellos saben que si mañana fueran las elecciones volverían a ser derrotados y en forma contundente. Nosotros seguiremos trabajando por nuestro pueblo, trabajando no para futuras elecciones, para futuras generaciones, trabajando con autenticidad, responsabilidad, entrega, y esa es la mejor campaña que podemos hacer. Seguimos en el conversatorio, señor presidente. Emilio Zamora, en turno para su pregunta, viene por Gama TV. Emilio. Presidente, muy buenas noches, autoridades, colegas, un abrazo fraternal. Tengo 2 inquietudes, presidente. Primero, conocer cuál es el criterio de usted en torno a las declaraciones que dio la asambleísta María Cristina Reyes en torno a que el país vive una crisis técnicamente. ¿Cuál es su criterio en torno a aquello? Y bueno, después de su respuesta, me gustaría hacerle la otra inquietud sobre el SICA. Vea, si yo me pusiera a discutir con María Cristina Reyes, que se ponga a debatir con Cintia Viteri, y la que gane que discuta con Verónica, ¿cómo es que se llama? Tabaqui, ¿ya? Y ahí me avisan, ¿ok? Para ver si les contesto algún rato. Si yo me pusiera a discutir con María Cristina Reyes, por Dios. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí, con respecto al SICA, partiendo un poco de este brote, ¿no?, que existe a nivel de 24 países, a nivel del continente americano, y también partiendo un poco de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud en torno a esta alerta sanitaria, esta emergencia sanitaria, quisiera conocer, presidente, qué es lo que ha hecho el Ecuador para tratar de evitar este brote y cuáles son tal vez los planes un poco macro para tratar de evitar esta proliferación. Estamos haciendo mucho, a tal punto que somos mucho más exitosos que países vecinos, pero sin embargo el problema es grande. No sé si hay alguien aquí del Ministerio de Salud para que dé una respuesta más técnica. Catalina, ¿no? Nuestra coordinadora zonal. No, presidente. Buenas noches, Catalina Yepes, subsecretaria nacional encargada de vigilancia de la salud pública. Subsecretaria encargada nacional de vigilancia de la salud pública. Si nos puede informar qué estamos haciendo para combatir el Zika, por favor. Bueno, señor presidente, autoridades y medios de comunicación, buenas noches. Nosotros a partir del 20 de octubre emitimos la alerta como país a partir de lo que estaba pasando el 16 de octubre en Colombia y antes de eso en mayo. Y bueno, y de ahí hemos emprendido un plan de capacitación a todo el personal de salud, una estrategia de comunicación, promoción comunitaria y además estamos también
haciendo una vigilancia intensiva tanto de las posibles apariciones de microcefalia en recién nacidos y del síndrome de Guillain-Barré. Tenemos ahora mismo en la línea de base. Hemos estado hasta ahora interviniendo en estrategias de control vectorial en los sitios donde hemos tenido aparición de brotes, pero con la colaboración que vamos a tener en una estrategia que hemos denominado de barrido de criaderos, una destrucción masiva, porque la única estrategia para combatir el Zika es eliminando al mosquito, evitando que nazca el mosquito. Podemos fumigar, podemos tener un ejército fumigando, pero solamente atacaremos al mosquito adulto. Aquí la clave es evitar que nazca el mosquito y ahí la corresponsabilidad ciudadana es importante. De todas formas, como es un proceso un poco más lento, vamos con esta estrategia masiva de destrucción de criaderos que paulatinamente iremos incorporando en las próximas semanas hasta 64.000 efectivos entre policías y militares, sumados también el personal de otros ministerios y otras instancias del Estado. Queremos hacer un barrido mensual durante los próximos 6 meses. ¿Por qué mensual? Porque como vamos a batizar, es decir, a colocar el insumo que elimina la larva, tiene una residualidad de 1 mes. Esto nos permite durante 1 mes evitar la reproducción de los mosquitos. Esta estrategia es la que nos mantiene ahora mismo con un número de casos muy bajos, pero estamos permanentemente alertas en función de lo que está pasando en Brasil. Todos los países estamos aprendiendo de la experiencia y de la mala suerte de que la epidemia ingresó a América por Brasil. Yo quiero tan solo recalcar que el dengue, la chikungunya, ahora el Zika, son patologías de la miseria. ¿Ya? Si tuviéramos agua potable, si tuviéramos buen sistema alcantarillado, prácticamente no existirían estas enfermedades. Y aquí nadie quiere eludir responsabilidades, pero eso es competencia de los municipios. Entonces, mientras la gente tenga que recoger agua en tanques, eso es criadero para el mosquito. ¿Ya? Mientras se empose el agua con la primera lluvia, eso es criadero para los mosquitos. Y sería, si no se solucionan esos factores de base, el resto es como echarle agua al humo, no agua al fuego. O sea, podemos hacer las barridas que quieran, sacar las Fuerzas Armadas, la policía, que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, pero cada año tendremos el mismo problema. Entonces, aquí un llamado también a todos los gobiernos locales a que cumplan con sus competencias. Y básicamente, pues buenos alcantarillados pluviales, sanitarios y agua potable para todos, derechos fundamentales de la ciudadanía que son competencias municipales. Gracias, presidente. Javier Lazo quiere agregar algo. Buenas noches. Sí, presidente, recordar que CELAC también tomó una decisión y los ministros de salud de la región se reúnen mañana en Montevideo para enfrentar el tema del Zika y el dengue. Acordamos en la cumbre de la CELAC tener una estrategia común, porque esto nos preocupa a todos como región, para enfrentar el Zika y se decidió. Esa cumbre fue un éxito y demostró mucha ejecutividad. Fíjense, fue el jueves pasado, ¿no? Miércoles pasado. Una semana después ya están nuestros ministros de salud reunidos en Montevideo para una estrategia continental contra el Zika. Una pregunta más tenemos. Yasmín Bustán, de Zona Libre, la revista de Guayaquil. Adelante, por favor. Señor presidente, autoridades, compañeros, buenas noches. Señor presidente, se acerca un largo feriado y se emprendió la campaña Playatón, cuyo propósito es concientizar a la ciudadanía para evitar ensuciar las playas con desechos que afectan a la naturaleza. ¿Se conocen datos de cuál es la afectación ambiental por los desechos en Ecuador? Le voy a dar la palabra al ministro de Ambiente, no conozco yo, pero lo de la playa es una vergüenza, por favor, todo el mundo debe indignarse. O sea, las playas quedan tremendamente sucias después de un feriado. Entonces, esto no es labor de... También es responsabilidad inmediata de los municipios, dicho sea de paso. Pero no es solo labor de los municipios, del gobierno central, es labor de cada ciudadano, ¿no? Y siempre hay buenos pretextos, ¿no? ¿Por qué lanzaste la botella? Y porque no hay tacho de basura y la culpa es de correr. O sea, esa es característica de la cultura latinoamericana, siempre les doy responsabilidad. No, compañero. Podemos, incluso con ausencia de recursos, basureros, etcétera, se puede mantener las playas limpias. Y no es que la minga, a todos nos satisface ver a los jóvenes liderados por el ministro de Ambiente limpiando la playa Montañita. ¿Cuál otra playa limpiaron? La Olón, etcétera. Pero eso no tendría que ocurrir si no se ensuciara la playa. Lo principal no es limpiar, es que no se ensucie. ¿Ya? Pero ustedes vean cómo quedan esas playas después de los feriados. Entonces es un salto cultural que tiene que dar el país, ¿eh? Y es una responsabilidad de todos. Entonces, por favor, sobre todo los jóvenes, ¿no? Educada, pero firmemente, llamar la atención a los que ensucian la playa, ¿no? Y a no ensuciar nuestras playas, a no ensuciar nuestros mares,
a no ensuciar nuestros paisajes, a no ensuciar nuestra tierra. Daniel. Valores, presidente, valores. Es el sistema de valores la bisagra entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y la economía, y entre la economía y el hombre. Justamente Playatón trata de afincar esa conciencia ecológica en cada uno de los jóvenes. Creemos firmemente que podemos tener las playas más limpias. Hemos hecho un gran avance en política pública en el Ecuador. Desde el 2010 se han movilizado 9.000 jóvenes y durante el 2015 se movilizaron 36.000 jóvenes. En esta ocasión iniciamos una política pública que es permanente durante este año. El feriado es un episodio clave por el número de personas que se movilizan. Pero así como visitamos a nuestra familia y a los que queremos y no ensuciamos ese lugar, la playa al final del día es el templo donde también nos encontramos con el mar, el océano y quienes viven en él. Cuando dejamos fundas plásticas, presidente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha determinado que por cada kilómetro cuadrado existen 46.000 fundas plásticas en el océano. Eso mata 100.000 mamíferos, cetáceos, ballenas y delfines. Entonces, la conciencia de nosotros realmente para conservar y para cuidar, reducir nuestro consumo en primer lugar, es parte de lo que la Playatón promueve. Esto es un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Deporte y con el Ministerio de Turismo. Es realmente una cruzada por crear una mayor conciencia. Como dice el señor presidente, no es tanto cuanto podamos recuperar de desechos, sino no ensuciar en primer lugar. Es parte del compromiso que tenemos todos los ecuatorianos y tendremos mejores beneficios económicos de turismo para las comunidades y una mayor conciencia general. Sí, para cambiar el mundo no hay que estar lanzando piedras, criticando a todo el resto. Es tan sencillo como llevar al supermercado o al mercado una funda reusable. Pero hasta eso es tremendamente difícil en un país como Ecuador. Alguna vez lo intentamos, nos acusaron de estar coartando la libertad, ¿no? Porque ya la gente no podía comprar ilimitadamente fundas plásticas. Entonces se trata de esos pequeños pasos para cambiar el mundo, para cambiar nuestro país, para cambiarnos nosotros mismos, ¿ya? Los jóvenes que me escuchan quieren contribuir con el medio ambiente, en la lucha contra el cambio global, además de elevar su voz de protesta, de reclamarnos a los dirigentes, de pedir que París, la COP21 tenga un acuerdo vinculante. Báñense un poquito menos largo con agua caliente para ahorrar energía y lleven al mercado, al supermercado, una funda reusable. Y hablamos después de un año, ¿ok? Muchas gracias a todos y a todas. Presidente, una buena noche. Amigos, una buena noche a todos ustedes. Ciudadano TV presentó Conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la ciudad de Guayaquil.